Carolina Toá. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Buenos días a los auditores y auditoras. Sí, estamos con algún problema en esa comunicación. A ver si lo mejoramos en un momento más. Vamos a hablar de la política nacional contra el crimen organizado que presentó La Moneda y la ministra esta semana. Ministra, se trata de partamos por ahí, por la política contra el crimen organizado. Se trata de un plan de largo plazo del que deberíamos empezar a ver frutos. ¿En qué momento, cuándo y de qué manera? No es un plan de largo plazo, Iván. Es una estrategia de trabajo para todos los organismos que fueron parte de su elaboración. 17 organismos que se ha formulado a lo largo de todo desde mayo hasta ahora se ha estado trabajando en reuniones mensuales, y estos organismos constituyen lo que se llama el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, que además tiene versiones regionales. Entonces, la verdad es que mientras se ha elaborado la política, se han empezado a echar a andar varias de las líneas de acción que la misma política contiene. Entonces, ya estamos viendo muchos de los alineamientos de esa política, estamos viendo, digamos, sus primeros frutos, ¿no? Por ejemplo, que los organismos empiecen a trabajar de manera más coordinada e integrada, o que los presupuestos con que funcionan estén relacionados y estén empaquetados, no en estrategias comunes, no aisladas para cada organismo. Y varios de los proyectos que se están proponiendo por parte de esta política, que la definieron organismos públicos, o sea, organismos como la Fiscalía, organismos como el Comando, ¿cómo se llama el comando? El EMCO. Ya. El Estado Mayor Conjunto, EMCO. Perfecto. La Fiscalía, las policías, aduanas, Directemar, Gendarmería, en fin, todos esos organismos elaboraron esta política, pero en paralelo muchas de las cosas que pusieron en estas líneas, que son 10 líneas, están siendo recogidas en el acuerdo que se está pronto a cerrar del compromiso conjunto por la seguridad, que se van a transformar en proyectos de ley. Entonces, la verdad es que no es una política de largo plazo, es una forma de actuar que ya estamos viendo hoy y que va a ordenar la labor de todas estas instituciones en la próxima etapa. Perfecto. Entonces, debería ordenar la conducta, ordenar el desempeño de todas estas instituciones. Las prioridades, Exacto. las cosas que vamos a hacer, digamos, con qué estrategia vamos a combatir el crimen organizado. Por ejemplo, quiero mencionar algunas de las líneas que hay aquí. Aquí hay una línea que se refiere a desarmar la economía del crimen organizado. Eso significa ser mucho más efectivo en desestructurar los negocios que se hacen en torno al crimen organizado, atacar el patrimonio que va acumulando las personas que participan en estas bandas, o también el respaldo financiero con que desarrollan sus operaciones. Entonces, ahí hay una serie de líneas, proyectos de ley, estrategias de trabajo. Otra línea se refiere a atacar el crimen organizado desde los centros penitenciarios. Entonces ahí hay temas de coordinación, de darle facultades a Gendarmería, de inhibir las señales de los celulares, cosas que se están ya haciendo, están a medio camino, otras que son para adelante porque se van a traducir en proyectos de ley. Entonces esas cosas están pasando y son cosas que nos cambian mucho la manera de actuar, porque la forma tradicional en que hemos actuado es con instituciones que, bueno, estaban debilitadas en primer lugar, que funcionaban separadamente y que tenían presupuestos que estaban desconectados. Entonces, a veces sucedía que una de estas instituciones lograba en la discusión presupuestaria mejorar el equipamiento que se requería para tal cosa, pero la del lado no lo lograba. Entonces, lo que necesitaba hacerse, que requiere que ambas participen y se coordinen, no se podía hacer. Ahora estamos cambiando ese modelo y esa forma de trabajo la estamos ya implementando. Así es que los frutos, por ejemplo, la operación de ayer, no sé si, me imagino que algunos de los auditores escucharon de este comando Boomerang, de esta operación Boomerang que se hizo ayer. Sí, del robo de auto. Que se desarmó desde Gendarmería, porque el jefe de la banda, digamos, estaba preso y actuaba desde ahí a través de llamados telefónicos, dirigía a su gente, y como esto tenía elementos también de estafa, muchas estafas se pueden hacer desde los centros penitenciarios simplemente por vía telefónica. Bueno, este comando se desarmó ayer y eso fue fruto ya de una acción colaborativa de la Fiscalía, la Policía y Gendarmería. Eso califica como crimen organizado también. ¿Califica también lo que pasó ayer en Ercilla con la detención de varias personas asociadas al robo de madera, incluyendo al portavoz de la comunidad de Temucuicui? Califica. Lo que estamos viendo en robo de
Madera tiene todos los elementos, porque primero es un grupo organizado, de hecho había personas dentro de los detenidos, no Mijail Carbone, sino otros de los detenidos que eran prácticamente los empresarios de esta actividad y se dedican al rubro, quizá también tienen otras actividades legales, pero en paralelo tienen este robo de madera, y son grupos que por una parte mueven armas, porque para hacer estas acciones necesitan armas, entonces se relacionan con otras bandas que están en el rubro de las armas. Entonces, por eso también este crimen es organizado, porque vincula distintos sectores para cometer los delitos. Y luego, para comercializar esta madera, se vinculan con otros, que son los que recogen la madera y después la exportan o la venden. Entonces, es crimen organizado por eso, por la complejidad, por la gran cantidad de sectores que involucra y porque requiere además un nivel de sofisticación distinta de los crímenes comunes que conocemos y a los que estábamos más habituados. Va a haber un control de detención a las 10 de la mañana y ahí vamos a saber exactamente cuál es el rol que la Fiscalía le otorga a Mijail Carbone, que es el huerquén de Temocuycuy, pero es una vez más que esa comunidad se ve involucrada en hechos delictuales, o ya sea por la protección de personas en su interior, o en este caso como con uno de sus dirigentes acusado formalmente de un ilícito como el robo de madera. La pregunta es ¿cuándo se va a normalizar la situación ahí en Temocuycuy? Bueno, creo que estas acciones que se han ido tomando y que se han hecho además de manera impecable, quiero insistir en eso, Iván, porque estas detenciones son siempre de riesgo. Recordemos que hace poco más de un año, con motivo de una detención que se iba a hacer también al interior de Temocuycuy, un grupo de policías de la PDI entró a la comunidad para efectuar esta detención. El resultado fue que fueron repelidos, falleció un policía y la detención no se realizó. Claro. Hoy día no estamos en esa situación. Hemos tenido ya varias detenciones ligadas a líderes de la CAM, que son además integrantes de la comunidad o líderes de la comunidad, y se han hecho sin que haya ningún herido, sin que se dispare una bala. Son operaciones, esto, por ejemplo, venía en curso hacía días esperando la oportunidad, el momento, la situación para poderla hacer correctamente, sin que haya esos impactos, o heridos o fallecidos, pero además con éxito, digamos, porque los lograron detener. Ahora, entonces yo creo que a la medida que vayamos teniendo esto y vamos desbaratando, por decirlo así, la jerarquía de estos grupos violentos o más radicalizados, eso va recuperando una capacidad de tener normalidad en todo el territorio. Ahora, Carbone fue detenido en la ciudad de Ercilla, no al interior de la comunidad, pero no obstante eso, la pregunta es si esto no demuestra algo de la ingenuidad que vivió una parte del país o todo el país respecto de lo que era la comunidad de Temocuycuy en su momento, algo que hasta llegó a calificarse como territorio liberado, digamos, o sea, una especie como de pequeños Chiapas en algún momento. Había algo de ingenuidad en esa mirada, ¿no? Yo creo que una mezcla, ingenuidad, desinformación, mirar estos temas con actitud romántica sin conocer, sin vivir, sin saber de qué se está hablando. Es tan fácil entusiasmarse y romantizar situaciones cuando se las ve a lo lejos o se las conoce por relatos que todas las cosas las muestran de una cierta manera, pero es muy distinto cuando se conoce a los actores, cuando se está con los pies en la tierra, cuando se ve lo que se vive ahí, y cuando se ve se empiezan a descubrir muchas cosas, y yo creo que le pasa esto a distintos sectores, ¿no? Les pasa a los que en algún minuto romantizaron la violencia, que estando ahí se dan cuenta que hay víctimas inocentes, que hay personas que son pequeños parceleros que no pueden vivir, que viven en la violencia o que viven amenazados, pero también les pasan a los que ven esto de afuera y una vez que se acercan se dan cuenta que hay comunidades que en algún momento de la historia el Estado de Chile les reconoció amplios derechos en ese territorio, que hoy día viven arrinconados en las tierras más malas, en la región de Chile que tiene los peores niveles de pobreza, que a pesar de que ha habido tantos intentos, planes y esfuerzos en distintos gobiernos, de los cuales no podemos dudar la buena fe en lo más mínimo, pero el resultado práctico es que esta sigue siendo la región donde están las comunas más pobres del país, donde hay los niveles más deficitarios de pavimentación de camino, una región que es rica en agua, donde el acceso a agua potable es un lujo para gran parte del territorio. O sea, hay una serie de situaciones dolorosas en la región que han afectado a distintos grupos, que la política y quienes toman decisiones tienen que mirar de frente y hacerse cargo. Y creo que ese es el tipo de esfuerzo que hoy se está siendo posible hacer, porque de algún modo los episodios de los últimos años han hecho que todo el mundo abra un poco más los ojos, ¿no? Y mire, no por la rendija, sino que mire de frente lo que pasa ahí y se dé cuenta que así como estábamos hasta ahora no se podía seguir.
Ministra, un tema relacionado, ayer se volvió a renovar, creo que es la 14ª vez, el estado de emergencia en la macrozona sur, esta vez con menos votos, hubo más abstenciones, o sea, como que va raleando el apoyo a esto y, como decía usted ayer, no hay posibilidad alguna de que en el verano esto se vaya a suspender, por lo tanto se va a requerir del acuerdo parlamentario para hacerlo. ¿Le preocupa la votación de ayer en la aprobación? Sí, me preocupa, porque en primer lugar, a medida que la situación va teniendo logros en la Araucanía, que efectivamente los ha tenido, o sea, hay muchas bandas desbaratadas, hay menos, sustantivamente menos acciones que el año pasado en esta fecha. O sea, si comparamos los periodos de mayo a diciembre, en este momento hay 42% menos acciones que el año pasado, de acuerdo a las estadísticas policiales. Entonces, cuando eso pasa, empieza como a relajarse un poco el ambiente respecto a la Araucanía y empieza a hacer esta renovación del estado de excepción, que es quincenal, o sea, cada 15 días se va a ir a pedir el voto, empieza a ser una oportunidad para condicionar el voto a que el Ejecutivo haga otras cosas. Eso es bien complejo, ¿no? O sea, ese ejercicio en general, yo fui parlamentaria, entiendo muy bien a los parlamentarios las urgencias que tienen, los dolores que traen de sus regiones, pero es muy complejo cuando el voto de un proyecto se condiciona a otra cosa distinta y no al mérito de lo que se está votando. Bueno, en el caso del día de ayer, lo principal es una solicitud que hay de gran parte de los parlamentarios del norte que quieren estado de excepción en la macrozona norte. Claro. Porque hay situaciones de crimen en el norte que efectivamente son urgentes y efectivamente son angustiantes. Entonces, desde el punto de vista de plantear esa necesidad y de poner una voz firme, es totalmente razonable que los parlamentarios lo hagan. El problema es que el instrumento que se está pidiendo no es un instrumento apropiado. En el norte lo que tenemos es crimen organizado. No tenemos este tipo de bandas que tenemos en la Araucanía que a crimen organizado suman una reivindicación territorial y un interés o una estrategia de apropiarse de la circulación por la región, interrumpiendo, tomando control de los caminos. Eso no lo tenemos en el norte. En el norte tenemos crimen organizado con importante poder de fuego, tráfico de drogas, tenemos temas en las fronteras que significan que en medio de la oleada migrante, que en general representa personas que vienen a buscar oportunidades, que vienen arrancando, que vienen de situaciones críticas en sus países, en medio entran también criminales, entran también armas, entre medio hay trata de personas, en fin. Son temas muy preocupantes, pero requieren instrumentos adecuados. Si el país empezara a resolver estas cosas con estado de emergencia, tendríamos gran parte del territorio controlado por las fuerzas militares. ¿Y qué instrumentos se pueden...? Una situación en que las autoridades quedan subordinadas a las fuerzas militares, toman control del territorio y se suspenden las garantías constitucionales. El Ejecutivo, por más que esto tenga costo, sea difícil de entender, ha encontrado que el camino es fortalecer nuestras herramientas para la frontera y para controlar el crimen organizado y no irnos por el estado de excepción. Y claro, estos días son muy difíciles porque justo están a punto de salir muchas cosas y justo se incrementa el flujo migratorio por la crisis en Perú. Eso ha generado una situación muy tensa porque muchas personas están tratando de pasar, personas que se instalaron en Perú, digamos, migraron a Perú y que hoy día quieren irse de ese país porque están en un momento difícil. Claro, lo que pasa es que la pregunta es cuáles entonces son las medidas que se pueden arbitrar. El otro día el senador Insulza, que es senador por el norte, decía que él francamente pondría a las Fuerzas Armadas a cuidar la frontera, pero eso en la práctica es imposible sin el estado de excepción con la legislación que hay ahora. Eso es, pues, vamos a cambiar la legislación, exactamente. Ya, o sea, y eso va a ser por infraestructura crítica. Y lo vamos a hacer con urgencia, porque entendemos que esto no es para estar 6 meses discutiendo. Lo que vamos a hacer, Iván, es que el proyecto este famoso que dio 1000 vueltas y que fue y vino y al final se cayó porque se rechazó un veto del Ejecutivo, el proyecto de infraestructura crítica, hay una nueva iniciativa de ese tipo que presentaron parlamentarios que recoge todo el debate anterior. Le vamos a presentar una indicación que va a simplificar y ordenar bastante ese debate. Y ahí vamos a poner una facultad para el presidente de la República para poder solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera sin necesidad de establecer un jefe de la Defensa Nacional ni restringir garantías constitucionales. Sin un estado de excepción. Va a entrar hoy día, vamos a dar unos días la próxima semana que es distrital para que los parlamentarios lo conozcan y la próxima semana queremos entrar con suma urgencia y apenas se pueda discusión inmediata para poder tener ese instrumento en el muy corto plazo y poder tomar
esa medida. Exacto, o sea, teniendo la herramienta, ¿usted tomaría esa decisión, que es poner a los militares a cargo de la frontera? Absolutamente. Yo la tomaría. Estuve en Arica la semana pasada, el subsecretario Monsalva estuvo en Colchane, estuvimos recorriendo, digamos, la frontera en ambas regiones, y ahí se necesita más personal. Incluso ahora que también estamos aceleradamente trayendo una modalidad nueva de control con unas cámaras térmicas y unas estaciones para la frontera de las dos regiones. Eso nos va a permitir visualizar los pasos con mucha mayor precisión que en la actualidad, pero cuando tú visualizas un paso, la siguiente etapa es que alguien tiene que ir a detener a esa persona y redirigirlas a la PDI, para que la PDI o las reconduzca a la frontera o bien les dé la posibilidad de que se autodenuncien. Hay distintas decisiones que se pueden tomar. Lo que no se puede aceptar es que personas entren sin documentos a Chile, sin saber quiénes son, que no tengamos ningún antecedente de ellos, que no tengamos ninguna fotografía de ellos. Eso para un país no es aceptable. Tener personas en su territorio sin identificación, eso en ninguna parte del mundo, ni la más abierta de las políticas migratorias lo recomienda o lo hace deseable. Entonces, en eso vamos a actuar y tener un refuerzo para las policías, además de otros que se están haciendo, pero que todos van a ser insuficientes si no tenemos personal adicional, que en este caso la forma rápida de tenerlo es a través de las Fuerzas Armadas. Estamos con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, retomando el asunto del rechazo a Marta Herrera como candidata a fiscal nacional, ¿cuál era la estrategia del gobierno? Se ha discutido mucho respecto de eso ex post, en torno a qué es lo que buscaba el gobierno. Si buscaba morir con las botas puestas, como se dice, con una candidata que le gustaba porque además de otras cosas era mujer, o buscaba que fracasara esto para encontrar una nueva quina o una nueva candidatura dentro de la quina. ¿Cuál era la estrategia exactamente del gobierno? Porque supongo que no era que le rechazaran el nombre, digamos. O sea, definitivamente morir con las botas puestas, no. Era la estrategia. El gobierno no tenía había en el Parlamento unos mitos de que el gobierno quería que se cayera Marta Herrera para que hubiera una nueva esquina y ahí entrara el nombre de no sé quién. No, es lo más mínimo. Lo que el gobierno buscaba es que se aprobara el nombre de Marta Herrera. Y nos pareció que, en primer lugar, al hacer el debate en esta segunda nominación, había para todos los nombres adherentes y detractores, en todas las bancadas. O sea, no es efectivo que el nombre de alguien suscitaba este acuerdo tan grande que se dice ahora que en teoría había. Había en el oficialismo y en la oposición, para todos los nombres había distintas opiniones, y nos parecía que Marta Herrera iba a ser el nombre que mejor se iba a sostener en el debate público, que tenía mejores credenciales para presentarse, que tenía una presentación respecto a su mirada de la Fiscalía, las estrategias que hacer, que era muy contundente, y vimos en el transcurso de las consultas que se hicieron que varios parlamentarios, que en principio no era su nombre preferido, estaban abiertos a evaluarlo, y muchos nos dijeron: vamos a ver su presentación, vamos a escucharla, no es la persona que yo quería, pero veamos lo que dice. Ahora, después de la práctica, cuando se hizo la evaluación, eso no fue así, y quiero decir, yo creo que para cualquiera que haya visto la presentación, no fue por la calidad de la presentación de Marta Herrera. La presentación de Marta Herrera fue impecable, contundente, respondió por 5 horas, preguntas muy duras que le hicieron, muy pesadas de frentón de parte de los senadores, y lo hizo de manera serena, con mucha información, con muchos antecedentes, y además yo creo que levantando bastantes dudas o objeciones que pudiera haber habido. Entonces, las decisiones que se tomaron en definitiva en la evaluación de los senadores, a mí no me corresponde juzgarlas ni decir por qué fueron, creo que les corresponde a ellos, pero sí puedo decir como ejecutivo que ante una votación dividida nos parecía que el nombre de Marta Herrera era suficientemente fuerte como para defenderse en ese debate público, porque desde el punto de vista público también es un nombre intachable. De hecho, no le lograron levantar realmente nada. Ahora, nada. O sea, su gran pecado, la gran acusación, es que no les gustaba el jefe que tenía. El jefe que no lo decidió Marta Herrera, lo decidió el Senado. Entonces, bien paradojal. El Senado nombró a Jorge Abot, no Marta Herrera. Lo que nos lleva, ministra, Marta Herrera, que fue su subordinada, fue castigada públicamente por haber tenido ese jefe. Lo que nos lleva, ministra, a las razones del rechazo, como dice usted, que no son totalmente explícitas. La ex candidata la abogada Marta Herrera, en una entrevista ayer acá y antes en CNN Chile, en 2 entrevistas, dijo
que estaba pagando el costo por medidas que tomó, por decisiones que tomó, por debates en los que participó en su cargo en la unidad anticorrupción de la Fiscalía. Y habló de Javiera Blanco, que es la pareja del senador Pedro Araya, habló del senador Iván Moreira, habló de que eso era lo que se le estaba cobrando a la larga. ¿Qué opina usted de esas declaraciones de Marta Herrera? No, sabe, Iván, yo soy ministra del Interior del gobierno del presidente Boric, que tiene que tratar de ser parte de la solución de este problema. Este problema no se ha terminado, sigue. Vamos a tener que ir con un nuevo nombre al Senado. Entonces, ese debate y las apreciaciones que Marta Herrera ha presentado de la votación, ella está en todo su derecho a hacerla, y creo que en el debate público es totalmente válido que se analicen todas las posibilidades de interpretación. Pero nosotros como Ejecutivo no podemos entrar en ese debate, porque vamos a dinamitar la posibilidad de que en una próxima vuelta podamos realmente tener un acuerdo. Entonces, creo que es bueno que se debata, y sobre todo cuando termine este proceso, cuando se nombre finalmente la o el fiscal que va a encabezar el Ministerio Público, creo que va a ser necesario hacer un análisis en profundidad de por qué está funcionando de esta manera la nominación de la Fiscalía. ¿Por qué el país, en lugar de contemplar las alternativas que tiene de nombre, lo que ha visto es una guerra de descalificaciones, en que en el fondo aquí se compite por quién tiene menos descalificaciones? Los méritos de los fiscales nadie los ha sabido. Nadie se ha enterado, y creo que ha habido bastante poco, digamos, clima para ponerlo en el debate, porque el debate ha estado volcado a esta otra dimensión. Entonces, todas esas evaluaciones es importante hacerlas, pero nosotros las vamos a hacer después, porque ahora tenemos que salvaguardar que se genere una condición, digamos, más o menos aceptable para que la próxima nominación sea exitosa. Ministra, una última cosa, nada que ver con la Fiscalía. Ayer la Cámara aprobó una resolución inédita, un proyecto de acuerdo, donde le pide al gobierno que intervenga a la comuna de Santiago. Dice que hay insalubridad, que el estado de los liceos municipales es lamentable, que hay inseguridad, además una crisis de inseguridad, y que la gestión de la alcaldesa ha contribuido a profundizar esa crisis de seguridad, salubridad y educacional. Y le pide al gobierno que arbitre ciertas medidas, digamos, o medidas de apoyo a la gestión comunal. ¿Qué le parece ese planteamiento, y cómo es que la Comuna de Santiago ha llegado a este estado que provoca una resolución como esta de la Cámara de Diputados? Bueno, primero en la resolución hay harto interés político, la verdad, porque había una situación más o menos similar, incluso peor. Yo vivo en la Comuna de Santiago, y fui alcaldesa, así que no me cuentan nada de lo que pasa aquí. Había una situación bastante similar en la administración anterior, y ese proyecto de acuerdo no se cursó. Pero quiero decir que sí es efectivo que la Comuna de Santiago está en una situación crítica. O sea, ¿no ha empeorado respecto del periodo anterior? Es evidente, es el centro de la capital, de una capital donde hubo un estallido social, donde hubo una pérdida de eficacia y legitimidad de las instituciones, donde hay un tema de superación de normas porque los límites de lo aceptable se perdieron, se deslegitimaron, y el lugar que es el centro, tanto de las situaciones, digamos, positivas como de las crisis, es un espejo muy explícito. Y esto muestra cómo sigue siendo el centro de Santiago, de la ciudad, digamos, la Comuna de Santiago, porque se expresan ahí con más profundidad situaciones que hay en el resto del país. La verdad es que nada de lo que pasa en Santiago es exclusivo de Santiago, está presente en muchos territorios, pero aquí alcanza una agudeza, digamos, es mucho más gráfico. A ver, el gobierno está pronto a presentar una intervención de gran escala en el centro de Santiago, que la va a hacer en conjunto con la municipalidad y también con el gobierno regional, que es un proyecto que, bueno, es muy conocido, que ha dado muchos votos, pero que esta vez va a salir adelante para intervenir, recuperar y llevar una condición decente nuestra avenida central, la Plaza Italia y el Nuevo Pajarito. Entre Plaza Italia y Pajarito va a haber una intervención mayor de recuperación, de intervención, que va a significar remodelar, que va a significar intervenir fachada, que va a significar que vamos a tener una nueva Plaza Italia, Baquedano, Dignidad, como se le quiera llamar, distinta, saneada, donde habrá ciertamente un hito conmemorativo que lo discutiremos participativamente, pero nos vamos a esperar a eso para empezar a actuar y recuperar ese espacio. Y en paralelo, en la zona más de lo que
del centro, digamos, Plaza de Armas, va también a hacerse una acción producto de un programa más amplio que tiene el gobierno de centros históricos, que va a intervenir los centros más dañados por el estallido, los va a intervenir con acciones de distintos ministerios en coordinación con las municipalidades. Entonces, esa parte la vamos a hacer activamente, se va a dar a conocer la próxima semana, entonces no voy a entrar en más detalles porque es un anuncio que va a plantear el presidente de la República. Vamos a estar con el gobernador, que también cofinancia estas acciones, y vamos a ejecutarlas en una alianza, digamos, conjunta, una gobernanza que va a tener los municipios, va a ser un modelo, digamos, bien inclusivo de todas las instituciones que tienen algo que decir. Pero eso va a requerir en paralelo, o ciertamente una acción policial, ya la hicimos en Meix. Ahora estamos con una intervención muy intensa en la plaza de Armas. No podemos hacerla en todos los territorios al mismo tiempo, porque el personal para hacerlo significaría dejar sin carabineros otras comunas del país o de la ciudad, que también requieren esa presencia policial. Entonces, no es posible hacer la intervención simultánea en todos los lugares, pero si se hace de manera sistemática y va acompañada con obras como esta y con acciones de otras instituciones, no solo el gobierno, sino también el municipio y también el gobierno regional, vamos a ir cambiando esta situación. De hecho, ya Plaza Italia no tiene la situación que tenía hace un tiempo atrás. La ministra del Interior, Carolina Toa, esta mañana en Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. No, gracias a ustedes. Muy buenos días y feliz Navidad. Igualmente. Navidad casi. Pues prácticamente. Mira, eso fue el año. Igualmente. Muy bonito. Gracias, ministra. Buenos días. Hasta luego.